Buenos días a todos. Soy un ortopedista y ergólogo, que es una combinación no muy común en Brasil, no sé, acá en Chile, más en Brasil no es muy común. Y hoy vamos a hablar en avances en el manejo del dolor musculoesquelético crónico. Y normalmente me siento más cómodo hablando en inglés. En Brasil normalmente inglés es más fácil que español. Pero en respecto a los chilenos voy a intentar hablar en español, más como la música, despacito, ¿ok? Me gustaría agradecer la invitación de Grunenthal para estar aquí hoy en ChangePain, y esos son mis conflictos de interés para clase. Vamos a empezar hablando sobre la importancia del dolor. Yo sé que ya hablaron sobre eso, mas como 98 millones de personas de América Latina sufren de dolor. Y la prevalencia del dolor en América Latina es aproximadamente de 30 a 40%. Esas personas que sufren de dolor normalmente tienen 40% menos de productividad y 20% más de días laborales perdidos. Por eso el dolor es un problema de salud pública. Este estudio realizado en Europa con más de 40.000 pacientes mostró que el 60% señala que no tiene una prescripción adecuada, 40% que el dolor no es bien controlado y 30% considera su dolor insoportable. La conclusión de ese estudio es que la principal causa del dolor crónico es la falta de formación de profesional de salud en dolor en todo el mundo. No sé aquí en Chile, pero en Brasil no tenemos formación en la universidad y en la residencia de ortopedia. Entonces, el objetivo de estarmos acá y Change Pain es tratar como discutir cómo mejor tratar a nuestros pacientes. Cuanto a clasificación, podemos clasificar según la duración, en agudo y crónico. La importancia es que son patologías diferentes. El dolor agudo es como una estimulación del sistema del dolor, entonces estamos estimulando el sistema somatosensorial, es una función vital, es un síntoma de alerta. Ya el dolor crónico se define como una disfunción del sistema somatosensorial, es como estamos con un sistema de dolor que no está bien, y nos consideramos mayor que 3 o 6 meses y se considera una enfermedad. Normalmente cuando el paciente llega en la oficina, le traga varias bolsitas de exámenes, le diciendo, doctor, tengo artrosis, tendinitis, hernia, espolón. Y muchas veces los pacientes buscan la justificativa para sus dolores. Y muchas veces la mejor explicación del dolor crónico es la sensibilización central, porque muchas veces tenemos estudios como este que muestra que 76% de los pacientes asintomáticos sin dolor tienen hernia de disco. En osteoartritis, este estudio muestra en voluntarios asintomáticos que es muy difícil encontrar una resonancia normal. La mayoría tienen una degeneración o una lesión en el menisco. Y esta revisión de 2010 demuestra que el espolón no es una fuente de dolor, porque tenemos dolor con el sin espolón. Muchas veces el dolor es por la sobrecarga de la fascia. Entonces, ¿qué es la sensibilización central? La sensibilización central es una consecuencia directa de la estimulación proveniente de la periferia, que favorece la liberación de neurotransmisores excitatorios, como el glutamato, y lleva a una alteración de la estructura neuronal, entonces, llevando a plasticidad neuronal. Son los cambios estructurales y funcionales de la neurona que causan la dolor. Y muchas veces los pacientes preguntan, ¿mas por qué me duele tanto? Y normalmente explico que tengo una memoria de dolor que está alterada. Y muchas veces la dolor se perpetúa por causa de esto. Como nuestro amigo lo dice, el dolor tiene un círculo vicioso que acaba interfiriendo en el trabajo, en la vida social, el apetito, la ansiedad, el ánimo, el sueño. Y eso acaba empeorando el dolor. Y esas personas acaban entrando en este círculo que acaba disminuyendo mucho la calidad de vida en esos pacientes. Y normalmente es importante para explicar a los pacientes que no es bueno sentir dolor. Entonces es normal que se sienta más desanimado, el sueño no está bien, porque los pacientes perciben que entienden lo que está habiendo con él.
Cuanto a la fisiopatología, acho que vamos a hablar mucho sobre esto, mas básicamente tenemos nociceptivo y neuropático y dolor mixto en la asociación de ellos. Nociceptivo, el dolor de trauma, de la fractura, dolor neuropático en como una hernia de disco, pero tiene un paciente que no es ni nociceptivo ni neuropático. En Brasil todo le gusta de tratar, aquí en Chile imagino que también. Aquela senhora que disse que dói el pé a último fio de pelo en várias bolsitas de exame, como a fibromialgia. Então, considera-se um dolor funcional, que não está entre nenhuma das classificações, mas lo siente todo aquilo. Pero como saber se dolor é neuropático? Hablamos muito de dolor neuropático, mas como fazer o diagnóstico? Por exemplo, é muito difícil diferenciar un dolor miofacial del glúteo mínimo con una ciatalgia. La anatomía es la misma. Entonces, además de la anamnesis y examen físico, lo puede auxiliar son los cuestionarios de dolor neuropático. Acá están los principales. Esta es una tabla del artículo que publicamos el año pasado en el Consenso Brasileño de Dolor Neuropático sobre la incidencia de dolor neuropática en dolor irradiando hacia el miembro inferior. Los principales cuestionarios de N4, la incidencia es 44%, el LANS 55% y Pain Detect 37%. Esto demuestra que aproximadamente un 50% de los dolores que irradian a la pierna no son causados por hernia de disco. Y eso justifica porque varias cirugías en columna no tienen un buen resultado, porque se opera mucho el exame y no se valoriza la queja del paciente. Entonces, entender cuál tipo de dolor es importante para saber el tratamiento más adecuado. Debido a la importancia, actualmente el dolor es considerado el quinto signo vital. Eso es un concepto importante porque si no valorizamos la intensidad del dolor, no sabemos cuán agresivos tenemos que ser en el tratamiento. Normalmente, cuando hablo con traumatólogos, le fala este mecanismo analgésico es muy grande, no se precisa, no se duele tanto, mas no se pregunta cuánto duele. Entonces, tem como un guideline, cada uno tiene la prescripción, mas no, es siempre lo mismo para todos los pacientes. Los pacientes son diferentes, entonces es importante avaliar. Así conseguimos avaliar en dolor leve, moderada y severo, y normalmente podemos usar las medidas de dolor como escala visual numérica y el EVA. La tendencia actual del tratamiento del dolor es seguir el tratamiento multimodal, que consiste en utilizar fármacos y técnicas que tienen un efecto sinérgico en el alivio del dolor, permitiendo un uso más racional. Entonces, con menor dosis de los fármacos y menor efectos adversos. Por ejemplo, en una dolor neuropática podemos llegar hasta 600 miligramos de pregabalina, mas costuma dar muchos efectos colaterales. Entonces, si usamos 25 de amitriptilina más el parche de lidocaína más pregabalina en una dosis como 150, 300, muchas veces tenemos un menor resultado, mas con menos efectos colaterales. Actualmente no hay evidencia sobre el uso de AINES en dolor crónico oncológico o no oncológico y no están indicados para largo plazo debido a los efectos colaterales. Todavía, análisis sobre la analgesia en todo el mundo, este estudio en Europa muestra que 76% de esos pacientes recibían este tratamiento. Entonces, los AINES no tienen motivo para ser usados en dolor crónico y la recomendación actual es que debido a los efectos adversos, deben ser usados en dosis efectivas más bajas y por el tiempo menor posible. La opción de los AINES para usar en dolor crónico es utilizar la escalera analgésica de la Organización Mundial de Salud. En el primer escalón, dolor leve de 1 a 3, tiene algunos guidelines como 4, está indicado el uso de analgésicos no opioides como paracetamol y dipirona. En el segundo escalón se asocia con analgésicos no opioides en dolor moderado 4 a 6, opioides débiles como tramadol y codeína. Recordando que las dosis máximas de tramadol son 400 miligramos y codeína como 360 miligramos.
Si el paciente llega en la dosis máxima o no tolera los opioides débiles, cambiamos por opioides fuertes en el tercer escalón. El dolor intenso severo de 7 a 10 está indicado como oxicodona, morfina, metadona, fentanil, buprenorfina y también tapentadol que nosotros no tenemos en Brasil. Una de las razones principales para no se prescribir opioides es la opiofobia, que es un miedo irracional a la prescripción de los opioides, es un fenómeno mundial. Y lo mayor miedo que las personas tienen son la adicción. Todos imaginan que van a dar un opioide y el paciente va a estar adicto. Adicción es una enfermedad desencadenada en individuos susceptibles, como nuestro amigo Gregory House, que por exposición a sustancias determinadas. Mas las personas que son adictas a los opioides son personas que tienen perfil de adicción con cualquier sustancia, como el alcohol, la cocaína, el fútbol. Entonces, era un perfil de adicción. Por ejemplo, este gráfico demuestra que el riesgo de adicción en los AINES es muy similar al tramadol. Entonces, el riesgo de adicción existe, pero es pequeño. Pero, ¿cuál es la dosis ideal? Muchas veces acabamos viendo muchos traumatólogos utilizando opioides, mas en dosis muy bajas. La dosis ideal es que mejore la función o reduzca la intensidad del dolor en al menos 30%. Muchas veces los pacientes regresan a la oficina y dicen, doctor, no mejoró mucho, como el 30%. 30% es bueno, pero si el paciente no entiende que 30% es una mejora importante para mudar su actividad, lo acha que siempre está ruim. Puede mejorar como 99%, ainda reclama que duele 1%. Entonces es importante cambiar y educar al paciente a eso. Y muchas veces los pacientes catastróficos siempre reclaman de que está malo, principalmente las fibromialgias. Entonces, lo ideal es un equilibrio entre el alivio del dolor y la tolerabilidad de efectos colaterales. No es bueno los pacientes con una dosis como de 60 miligramos de codeína sin efectos adversos, más con mucho dolor, como también no adianta 360 miligramos con estreñimiento sin ir al baño como a una semana. Entonces lo ideal es lo equilibrio. Los opioides es importante saber manejar los efectos adversos colaterales, los tenemos. Lo estreñimiento es importante la dieta y las agentes como lactulose, que es osmótico, y bisacudil, que es irritativo, podemos hasta asociarlos. Náuseas y vómitos, usamos antieméticos como metoclopramida, que tiene la ventaja de ser procinético, entonces ayuda más las náuseas, ondas de entrona y dimeridrato. La somnolencia costuma dar en lo comienzo, después costuma mejorar con el tiempo, mas puede concentrar la tomada en la noche. Y la depresión respiratoria, que todos tienen mucho miedo, tiene una incidencia de 0.25%. Es muy baja, mas todos mueren de miedo de depresión respiratoria. Normalmente es la última que ocurre, entonces el paciente tiene que estar con estreñimiento, náuseas, somnolencias antes de la depresión respiratoria. Lembrando que el tratamiento multimodal, además del tratamiento medicamentoso, es esencial otros métodos, como la educación del paciente, la terapia psicológica, terapia física, entre otros como las ondas de choque para rehabilitar al paciente. Y nuestro objetivo normalmente es la rehabilitación. Esto es con una conversa de fisiatras. Yo trabajo en un grupo de medicina física, con mi jefe es fisiatra, entonces aprendí que no adianta dar medicación, hacer ondas de choque y largar al paciente. Tenemos que mejorar el dolor para el paciente poder rehabilitar y se mantener bien. Entonces es importante corregir los factores perpetuantes, porque si un paciente tiene, por ejemplo, una lumbalgia en la mañana cuando despierta, puede mejorar con la medicación, pero si continúa durmiendo en una posición inadecuada, siempre va a despertar con el dolor. Además, relajar y estirar la musculatura, hacer el fortalecimiento gradual, con el objetivo de mejorar el dolor y la función de los pacientes para que tengan una mejor calidad de vida. Ahora vamos a un caso muy
raro. Acho que ninguno de ustedes ya atendió a un paciente como este. Una señora de 65 años, ama de casa, que está desanimada por el dolor, una escala de 0 a 10, 8, porque no consigue hacer las actividades de día a día. Es obesa, tiene obesidad, tiene hipertensión, diabetes, como diagnósticos de osteoartritis de rodilla hace 5 años y con un EVA de 8, y en una fascitis plantar hace un año con EVA de 9. Ninguém tiene un caso como este en la oficina. La medicación que usa cuando tiene dolor es tramadol de 50 miligramos, pero tiene náuseas cuando tomaba, entonces no usaba mucho. ¿Yo qué hacer en un caso como ese? Creo que todos tenemos ese tipo de pacientes, pero cómo conducir basado en las evidencias actuales y en la práctica clínica. Acá tenemos lo guideline de American College of Rheumatology de 2012 sobre osteoartritis. Recomienda-se uso de paracetamol, AINES tópicos y tramadol. Se recomienda también uso de AINES vía orales y inyecciones de corticoide, más en periodos cortos. El uso de glicosamina y condroitina es muy controvertido, como podemos ver en esta revisión. El OARSI y el AR recomiendan, y ACR y NICE no recomiendan su uso. El consenso actual es que no modifica la doença, mas puede, en algunos casos, mejorar el dolor. En este caso clínico, usamos por AINE tópico, no vía oral, tópico. Paracetamol, 750 miligramos de 6 en 6 horas. Y tramadol de liberación controlada, de 100 hasta 200 miligramos a cada 12. ¿Por qué escogemos? Porque la liberación controlada tiene la ventaja de evitar los picos vales. Los picos cuando tenemos acima del nivel tóxico, entonces aumenta el riesgo de efectos colaterales y vale en la zona subterapéutica, entonces perdemos eficacia. Los opioides de liberación inmediata oscilan mucho sus concentraciones y teóricamente los de liberación controlada se mantienen más tiempo. Eso se traduce como este estudio nos demuestra que el tramadol de liberación controlada proporciona menos náuseas y efectos y náuseas y cefaleas que el tramadol de liberación inmediata. Entonces, además de lo que se prescrito, se prescribió duloxetina 30 miligramos junto a desayuno en la primera semana, aumentando a 60 miligramos a partir de la segunda. Puede dar un poco de náuseas en el inicio, que costuma mejorar con procinéticos como en Brasil se llama Motilium bromoprida, porque aceleran el proceso de vaciamiento gástrico. La duloxetina es un antidepresivo dual, recapta serotonina, entonces mejora parte de ánimo y ansiedad, y noradrenalina, que es responsable por el dolor. Entonces, a partir de 60 miligramos, intentamos mejorar las dos cosas, y además, a veces inhibe el apetito. En este caso, la paciente obesa sería un efecto secundario deseable. Tenemos algunos guidelines que duloxetina está en tratamiento como ESIO o ARSI. Y la paciente retornó a la oficina mucho mejor de ánimo, de 8 para 4. Mejora osteoartrosis de rodilla, de Paracelsus, y una mejora en la fascitis plantar. Contudo, la paciente no leyó aquel estudio que mostraba que tramadol liberación controlada da menos náuseas. No caso dela deu más. Entonces los pacientes no leen los estudios, son diferentes. A pesar de estadísticamente da menos, de ese paciente tenemos más. Entonces pensamos en hacer una rotación de opioides para buprenorfina. O que es la rotación de opioides? En una práctica de cambiar un opioide a otro, en un intento de controlar mejor el dolor y reducir los efectos adversos. Cambiamos por la variabilidad interindividual de la respuesta a diferentes opioides y cambiamos a
la analgesia es inadecuada o los efectos adversos son limitantes. En caso de esta paciente, tenía una buena respuesta a tramadol, más con muchos efectos adversos, mismo con uso de antieméticos como metoclopramida. Como bioequivalencia, tenemos algunos guidelines que muestran que dosis equivalente hasta 30 miligramos de morfina se puede utilizar para el dolor moderado, además del dolor intenso. Así, la buprenorfina de 5 microgramos equivale a menos de 30 miligramos de morfina y puede ser indicada en dolores moderados. Esto equivale a 150, 200 miligramos de tramadol o 90 miligramos de codeína. Arriba podemos usar el parche de 15 microgramos. ¿Y lo que es la buprenorfina? Es un opioide semisintético que tiene una potencia analgésica de 25 a 50 veces más fuerte que la morfina. ¿Y cómo funciona? La absorción es vía transdérmica. El primer paso es a través de epidermis por difusión, a través de las células y el espacio intracelular, indo para captación de la sustancia activa en los vasos sanguíneos, en la dermis, y la distribución de la sustancia activa a través de la circulación sanguínea. Eso es diferente la vía transdérmica de la vía tópica que el patch de lidocaína. Son mecanismos diferentes. La vía de administración es diferente. Estos son los receptores principales. Normalmente los traumatólogos quieren morir cuando hablo de esto, mas es importante para entender la función diferente, el avance de buprenorfina. La buprenorfina age parcialmente en el receptor Mi o Mu y antagonista del receptor kappa. Tenemos como dos tipos de dolor. El dolor basal, que es background pain, y las crisis, que son las breakthrough pain. La indicación de medicación adyuvante, como antidepresivos, antiepiléticos y opioides de liberación controlada, es para controlar el dolor basal y disminuir los riesgos de tener de breakthrough pain. Pero cuando los pacientes tienen las crisis, podemos usar analgésicos, no opioides y opioides de liberación inmediata, como codeína, tramadol y morfina. Normalmente no debemos asociar opioides debido al riesgo al mismo mecanismo de acción. Porém, tenemos algunos estudios que demuestran lo contrario. Mas buprenorfina en altas dosis puede inhibir los opioides administrados concomitante. Y se ha supuesto que lo mismo se pasaría con buprenorfina en dosis más bajas. Pero tenemos estudios como este publicado este año con la posibilidad de asociación con la buprenorfina con opioides de liberación inmediata. Los resultados es que la buprenorfina asociada a opioides de liberación inmediata tiene dolores más bajas, según el EVA, el inventario breve de dolor, con efectos adversos muy semejantes. Acá esta tabla demuestra casi 20 estudios con asociación de buprenorfina con otros opioides como morfina, tramadol y hidromorfona. En conclusiones, en animales pretratados con una dosis analgésica de buprenorfina, adicionar morfina, oxicodona o hidromorfona produce un efecto sumatorio analgésico. Lo consenso es que es probable que la inhibición del receptor dependa de la dosis de buprenorfina. En alta dosis puede inhibir otros agonistas Mi, mas en bajas dosis no tiene efecto negativo sobre la interacción. Existe un efecto sumatorio, se aumenta la analgesia sin aumentar los riesgos de efectos colaterales. Ahora vamos a ver algunos estudios como este que compara la buprenorfina al placebo. Es multicéntrico, doble ciego, con un grupo paralelo en adultos con más de 200 pacientes. Y se demostró que la eficacia analgésica es buena y fue generalmente bien tolerado. Aquí en el gráfico se muestra la diferencia estadística significativa de buprenorfina. Acá comparando buprenorfina con tabletas de tramadol de liberación controlada, con un estudio con más de 100 pacientes, demostró que era analgésico efectivo y bien tolerado y no fueron inferiores a tramadol de liberación controlada. Pero los pacientes que se retiraron por efectos adversos
en tramadol fue más grande do que buprenorfina. Acá un estudio comparando buprenorfina transdérmica con codeína y tramadol en osteoartritis de rodilla, mínimo de un mes de uso de medicación, con un cuestionario de satisfacción por internet o teléfono. Satisfechos, muchos satisfechos, 78% con buprenorfina, 40% con codeína asociada a paracetamol y 37% con tramadol. Entonces, la satisfacción fue mayor comparado a los otros opioides débiles. Mudando el tema para lumbalgia, la buprenorfina versus placebo con más de 1000 pacientes demostró que era la reducción del dolor más grande en comparación al placebo, que podemos ver en un gráfico, el porcentaje de pacientes con una reducción del al menos 30%. Acá comparando buprenorfina de 20 microgramos a 5 microgramos con más de 1000 pacientes en un tratamiento crónico con opioides. El dolor fue más bajo con los pacientes de 20 comparado a los de 5. El porcentaje de pacientes con reducción de pelo al menos 30%. Comparando al placebo, en un estudio abierto, aleatorizado, se demostró que la incidencia de efectos adversos es muy similar al placebo. Entonces, nos parece ser un producto con baja incidencia de efectos adversos. Ahora vamos a hablar sobre la seguridad. Estudio de seguridad en ancianos, que son pacientes que normalmente tenemos muchas reservas de tratar. Cuando llega una señora como 80 años, ya piensa o qué dar para una señora como esta. Ese estudio con un grupo más joven y un grupo mayor con más de 75 años demostró que independiente de la edad, la eficacia existe y apoya la conclusión que no necesita de ningún ajuste en pacientes ancianos. Otro estudio que mostró la seguridad en insuficiencia renal y ancianos muestra que la concentración pre y postdiálisis es la misma y independiente de la edad, la absorción, la transformación para metabólito activo es lo mismo. Entonces, sin necesidad de ajuste y de dosis en la insuficiencia renal o en pacientes ancianos. Estudios en insuficiencia hepática leve y moderada, seguro, pero en insuficiencia severa no ha sido estudiado. Algunas precauciones de cómo utilizar lo parche. La piel debe estar limpia y seca, sin pelos o casi sin pelos, cortar con tijeras y no rasurar, no estar irritada y no tener grandes cicatrices y evitar exponer el parche al calor extremo, es lo más importante de celebrar, como sauna o si el paciente tiene la fiebre. No se debe usar al mismo tiempo, el mismo lugar de aplicación durante 3 a 4 semanas, entonces es importante mudar la posición. Los lugares de aplicación son en la región supraescapular, debajo de la clavícula, en el hombro, en abdomen alto. Y siempre cambiamos los lados y la posición para que no se use muchas veces en la misma posición. Acá en Chile tenemos de 5 y de 10, el máximo de 2 parches al mismo tiempo. Entonces, cuando necesitamos de 15 miligramos, debemos utilizar un de 10 asociado a un de 5, y no 3 de 5. ¿Y cómo se usa? La duración del parche son 7 días. Entonces, el paciente pone el parche y en la otra semana cambia el parche. Las vías de administración, conseguimos demostrar que la vía transdérmica tiene menos fluctuación, entonces la concentración se mantiene más tiempo. Eso es importante para una farmacocinética inteligente que se muestra más tiempo en la zona terapéutica. Eso reduce la posibilidad de efectos adversos y ineficacia terapéutica. Las precauciones. El aumento de la dosis después de lo mínimo de 72 horas o 3 días. ¿Por qué? Porque llegamos a la dosis efectiva a partir de 3 días. Muchas veces los pacientes lo dicen que un día, 2 días ya se siente mejor, mas normalmente debemos esperar hasta 3 días para aumentar. O que normalmente hago en la práctica, peso para el paciente por el patch. Y si después de 3 a 4 días ainda le duele mucho, cola el segundo patch que tiene en la casa.
Las precauciones cuando suspender buprenorfina para un cambio, para un opioide oral, esperar al menos 24 horas porque también demora para bajar 24 horas. Entonces, volvemos al caso clínico. La paciente tuvo una mejora importante del dolor en la rodilla, fue de para 3, y el pie estaba 5, mas ainda estaba limitando la rehabilitación. Las náuseas estaban mejores con la rotación de buprenorfina. Entonces se indicó el tratamiento por ondas de choque, como nuestro amigo nos dice. Las ondas de choque son ondas de sonido, pero muy diferentes de ultrasonido. Podemos ver en ese gráfico que son características diferentes. El uso de ondas de choque en fascitis plantar tiene bastante evidencia, es aprobado por el FDA. Esta meta-análisis concluye que es seguro y efectivo en casos crónicos, con mejora de las escalas de dolor evidente después de 12 semanas, y la evidencia se sugiere por un año. Tiene estudio del doctor Wang con 2 años de follow-up. Las evidencias son buenas, A y B, para principalmente las tendinopatías. Las indicaciones principales son las tendinopatías, mas ahora tenemos otras indicaciones como el úlceras, disfunción eréctil, celulitis, entonces está ampliando las indicaciones. Mas las indicaciones de la sociedad principalmente son las tendinopatías. Se usa mucho en síndrome dolorosa miofacial, en punto gatillos. El primer estudio cadastrado en Clinical Trials, el estudio que hacemos en la Universidad de São Paulo en 2013, mas ainda no finalizamos. Tenemos como 35 pacientes con una buena respuesta, es mi estudio de PhD. Y por estimular la cicatrización del tejido, aumentando la vascularización, las ondas de shock son muy utilizadas para atletas, volver más rápido al deportes. El usado en Comité Olímpico de invierno, de verano, todos los años en Río, fiz parte del equipo, así como las Olimpiadas en grandes clubes del mundo, como Liverpool, Milan, acá Messi, haciendo las ondas de choque. La mensaje que los dejo para casa es que dolor es una experiencia individual y subjetiva. Cada uno tiene su dolor. Es importante acreditar en el paciente. La clasificación en agudo y crónico son importantes porque son patologías diferentes y se va a manejar diferentemente. La importancia del dolor nociceptivo, neuropático o mixto es para saber qué tipo de medicación va a usar para un resultado mejor. Por ejemplo, en un paciente con un dolor nociceptivo, si usar remedios para dolor neuropático muchas veces no va a tener un buen resultado. La clasificación de leve, moderado y severo es importante para saber cuán agresivo tenemos que usar los analgésicos. Lembrando que lo que trata el dolor son los adyuvantes. La idea es que con adyuvantes cada vez tenga menos crisis, mas cuando tiene que usar asociación con medicamentos. El tratamiento multimodal es importante para ir en diferentes formas. El objetivo es rehabilitar al paciente, no simplemente mejorar el dolor. Hablando ahora sobre la buprenorfina, tiene la facilidad de administración. Cámbiase el parche a cada 7 días. Un perfil de seguridad favorable. En ancianos en insuficiencia renal no es necesario ajuste de dosis. Y en insuficiencia hepática leve a moderada. Titular gradualmente la dosis hacia arriba hasta que se logre un alivio adecuado del dolor. Recordando que la dosis no debe aumentarse antes de los 3 días y no se debe aplicar más de 2 parches al mismo tiempo. En portugués decimos obrigado, que es que muchas gracias a todos y al Grünenthal. Acá tienen mis contactos si necesarian, si precisaren, el mail, Facebook, Instagram. Y aquí está mi hija, que como estés, está lista para el almuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos unos minutos para preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Ya preguntaron todo de ondas de choque, saben todo ahora. Bien, entonces tenemos el almuerzo. Volvemos a